Hermanos, buenas noches en el nombre del Señor. Qué grato poder estar nuevamente reunida con ustedes, alabando y bendiciendo a nuestro Padre Celestial. Oremos, hermanos. Bendito Padre Santo, Señor Celestial, Dios Todopoderoso, grande y temible. En esta noche tus hijos estamos reunidos para darte la honra, la gloria y el honor que solo tú te mereces. Gracias por permitirnos, Señor, hacerlo. Gracias por el privilegio que es poder estar delante de tu presencia, delante del trono de tu gracia, para alcanzar tu misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo que vamos a pasar delante de ti. Te pedimos, Señor, que seas tú dirigiendo todo este tiempo y seas tú obrando en la mente, corazón y espíritu de todos y cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Te entregamos todo a ti. Bendito seas, Rey Celestial. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos amados, ahora les invito a escuchar y entonar el himno 265, que nos dice lluvias de gracia. Dios nos ha dado promesa, lluvia de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obren tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvia de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Así sea siempre, hermanos. Que el Señor nos inunde con su lluvia de gracia. Les invito, hermanos, ahora a buscar en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Y la palabra del Señor dice así: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, hermanos amados, les invito a entonar el himno 459. Ya pertenezco a Cristo.
cubierto de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo y Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad.
Jesús, no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Así es, hermanos, cuando seguimos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo, siempre vamos a tener sus bendiciones y tendremos su poder. Amén. Bien, hermanos amados, ahora les invito nuevamente a buscar en sus Biblias el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y luego los versículos 16 y 17. Gálatas 5, versículo 1, y luego los versículos 16 y 17. Y la palabra del Señor dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Les invito a entonar el himno 401, que nos dice: estad por Cristo firmes. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con el cual capitán, por él serán vencidas las huestes de Satán. Estad por Cristo firmes, hoy llama a la lid, con él pues a la lucha, soldados todos id. Probad que sois valientes, luchando contra el mal. Si es fuerte el enemigo, Jesús es sin igual. Estad por Cristo firmes, las fuerzas son de él. El brazo de los hombres por débil no es fiel. Vestíos la armadura de la de oración, deberes y peligros demandan más tensión. Estad por Cristo firmes, tiempo durará la lucha y la batalla, victoria viene ya. A todo el que venciere, corona se dará, y con el Rey de gloria por siempre vivirá. Estad por Cristo firmes, soldados de la cruz, alzad hoy la bandera en nombre de Jesús. Es vuestra la victoria, con él por capitán. Por él serán vencidas las huestes de Satán. Bien, hermanos amados, ahora les invito a escuchar el mensaje que en esta noche nuestro hermano Fabri Ávalo nos trae de la palabra del Señor. Dios te bendiga, hermano Fabri. Buenas noches, amados hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Vamos a comenzar este tiempo de meditación, de estudio de la palabra de Dios. Es un privilegio nuevamente poder estar aquí frente a ustedes
y poder compartir la palabra de Dios de esta noche. Antes de comenzar, vamos a tener unas palabras de oración. Les voy a pedir por favor que me acompañen. Oremos. Querido Dios, tú estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque tú nos guías, porque tú nos ayudas cada día, Señor, tú nos proteges y nos guardas conforme a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en esta noche a disponer nuestras mentes y nuestros corazones a tu palabra, Señor. Haz tu obra perfecta en cada uno de tus hijos, conforme a tu voluntad y a tu poder. En el nombre precioso de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar en este mes de aniversario de nuestra iglesia Ebenezer, que cumple 70 años. Tenemos un ciclo interesante de estudios y bueno, en esta oportunidad vamos a continuar estudiando las características de las iglesias a las que el apóstol Pablo se dirigió en sus cartas. Y en este caso vamos a hablar acerca de la iglesia de Galacia, ¿no? La carta a los Gálatas. Sin embargo, vamos a enfocarnos en un capítulo, el capítulo 5, y a través de este capítulo vamos a ver cuáles son estas, yo diría, este contexto que en ese momento, ¿no? Era necesario, en el cual era necesario escribir lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en cuanto a lo que estaba sucediendo, pero también eso viene a nuestros días, ¿no? También nos permite en estos tiempos que estamos atravesando, nos permite poder continuar con la obra del Espíritu Santo, nos permite ser llenos también de su palabra y de su voluntad para entender este mensaje. Entonces, vamos a comenzar leyendo el capítulo 5, desde el versículo 1 en adelante. Yo quisiera decirles que este estudio, ¿no? Donde vamos a ver que el mensaje se divide en algo muy importante. Yo diría en tres cosas fundamentales que necesitamos entender, practicar y compartir, ¿no? En este momento. La primera tiene que ver con la libertad del pueblo de Dios, con la libertad que tienen los hijos de Dios. Eso es lo primero. Lo segundo es la seguridad de su salvación. Esta salvación que tenemos conforme a la seguridad que nos da el Evangelio. Y lo tercero es la manifestación de nuestra salvación. Entonces, estos tres puntos son los que aborda esta carta, pero vamos a verlo en el capítulo 5 de un modo en el que podamos ver que estas características, estas circunstancias, este mensaje de nuestro hermano y apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, también es un mensaje para nuestros días. Comienza así este capítulo 5, dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y no os sometáis, por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Así comienza el capítulo, es el primer versículo. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres, por tanto permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud. Es una aseveración que él hace, una afirmación que hace, al mismo tiempo con una advertencia, ¿no? Con una clara advertencia. Pues esa es una primera circunstancia fundamental
que debemos entender. El Hijo de Dios, la iglesia de Jesucristo, ha sido comprada por sangre y ha sido liberada. Y somos, cada uno de nosotros, somos libres. Vivimos en libertad, en la libertad en la que Cristo nos hizo libres. Esta libertad es la que el mismo Señor manifiesta en el Evangelio de Juan. Vámonos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8, ¿no?, del Evangelio de Juan. Vamos a leer el versículo 31 al 36, y dice así: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Primera condición, primera circunstancia. Si nosotros permanecemos en su palabra, verdaderamente somos sus discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Acá entendamos la verdad en dos formas claramente establecidas en la Biblia. La primera es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la verdad. Por eso dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero también Jesús dice que Él es la verdad. Él es el camino y Él es la vida. Por lo tanto, conocer a Jesús nos da esa libertad. Entonces, tenemos la verdad y somos libres por esa verdad que conocemos. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Una pregunta. Si somos nosotros descendientes de Abraham y no hemos sido esclavos, ¿por qué dices tú que ahora seremos libres? Entonces Jesús respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Estamos hablando entonces de que la iglesia, lo primero que debe vivir y lo primero que debe entender, aceptar y creer es en su libertad. Libertad comprada por sangre, libertad pagada con precio. La muerte de nuestro Señor nos dio esa libertad. Y esta libertad que dice acá la Biblia y afirma es por la cual nosotros hemos sido liberados de la condenación eterna, liberados del pecado, de la muerte, y por supuesto también hemos sido liberados de la ley, Bien, ahora vamos a leer del versículo 2 hasta el versículo 12, ¿no? ¿De qué se trata esta libertad? Mirad, yo Pablo os digo que si os dejáis circuncidar, Cristo de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, y de la gracia habéis caído. Si queremos justificarnos por la ley, si queremos justificarnos por cualquier otra circunstancia, o mejor dicho, por alguna obra nuestra, dice la palabra, dice acá claramente que de Cristo nos separamos, pero sí, y caemos de la gracia, porque el que hizo la obra perfecta, el que nos ha liberado, el que ha abierto las puertas de la prisión, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solamente tenemos que ver que las puertas están abiertas y salir. No tenemos por qué pretender abrir la puerta. Pues nosotros por medio del Espíritu, dice, esperamos por la fe la esperanza de justicia. Nosotros
y creemos por la fe, ¿no?, nuestra esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por amor. Cuando se está hablando aquí de la circuncisión, de la incircuncisión, se está hablando acerca del judaísmo y de los gentiles. Se está hablando acerca del conflicto que había en este momento en la iglesia, porque habían entrado un grupo de judaizantes y estaban introduciendo la doctrina de la ley a la iglesia. Y entonces estaban entendiendo muchos que era necesario también cumplir la ley para poder ser salvos. Pero aquí Pablo quiere dejar eso muy en claro. Nuestra libertad ha sido comprada y pagada por nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, eso ha sido obra exclusiva de nuestro Señor, no nuestra. Nosotros ya no tenemos ni debemos agregarle nada, ninguna obra de justicia a nuestra salvación. Muy bien, entonces dice acá, vosotros corríais bien. ¿Quién os impidió obedecer a la verdad? Alguien los ha engañado, alguien está impidiendo que ustedes sigan creyendo esa verdad. Esta persuasión no vino de aquel que os llama, esta persuasión, o sea, ustedes han sido persuadidos, pero no por Jesús. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Acá ha habido algo o alguien que ha metido una mentira y esa mentira puede dañar toda la verdad, ¿no? Puede contaminar su doctrina. Y eso es lo que tenemos que entender respecto a este mensaje. Nosotros, como cristianos y como bautistas, debemos tener muy clara nuestra doctrina en cuanto a la libertad que tenemos y en cuanto a la salvación que tenemos. Yo tengo confianza, dice, respecto a vosotros en el Señor, de que no optaréis por otro punto de vista, pero el que os perturba llevará su castigo quien quiera que sea. Bien, esto tiene que ver con nuestra salvación. Nuestra salvación, hermanos, esta libertad que tenemos, es porque nuestra salvación, ¿no? Este es el segundo punto que vamos a hablar, es por fe. Nuestra salvación es por fe, no por ningún mérito que nosotros hayamos hecho o que podamos hacer, ¿no? Vamos a ver en el capítulo 3 de Gálatas, un capítulo anterior, donde Pablo hace esta aclaración de manera previa, ¿no? Y dice de esta manera: esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Eso tiene que estar claro. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia, tenemos que tener muy claro. ¿Recibimos el Espíritu por nuestras obras de la ley, o sea, porque hemos obedecido la ley, o porque hemos oído con fe la palabra de verdad? Entonces aquí está dejando muy en claro, nuestra salvación es por la fe. Nosotros somos salvos por la fe. Y hace una pregunta: ¿tan insensatos sois habiendo comenzado por el Espíritu y van a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? Aquel pues que os suministra el Espíritu y que hace milagros entre vosotros, Dios, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con la fe? Dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura previene que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está,
Maldito todo aquel que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque dice, el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe. Al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Si tú te quieres salvar por obras, si tú te quieres salvar por méritos, si tú quieres hacer cosas para ganar o mantener o obtener tu salvación, lo que te está diciendo la Biblia claramente es que esa no es la verdadera salvación, que la verdadera salvación es por la fe, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, dice que el que vive según la ley vivirá y se salvará por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que se cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. Entonces, lo que queda claro acá es la segunda parte. Primero, nuestra libertad ha sido dada gratuitamente por nuestro Señor Jesucristo. Segundo, nuestra salvación ha sido obtenida por fe, no por obras, no por méritos. Pero aquí viene el tercer aspecto de este capítulo 5, que es del versículo 16 en adelante hasta el final. ¿Qué tiene que ver entonces? Muy bien, somos libres, tenemos toda la libertad que nos da el Espíritu, que nos da la obra de nuestro Señor Jesús. Y tenemos nuestra salvación que es por fe. Entonces, somos libres y tenemos nuestra salvación y somos salvos. Eso significa que ya no hay nada más que hacer, que nos podemos sentar, cruzar de brazos y esperar que venga el Señor. Pues aquí viene algo más. Y es, si bien es cierto que ya nosotros no dependemos de la ley para nuestra salvación y que estamos liberados de ella, ¿qué hacemos con ella? ¿La ignoramos? ¿La olvidamos? Pues no. Tiene un propósito, la ley, y la palabra de Dios tiene un propósito con ella. Solo que este propósito ahora es superior. Vamos a estar nosotros con un propósito superior a la ley. Recordemos que el Señor Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y de hecho la cumplió. Y nosotros tenemos que hacer lo que Él hizo. Seguir su ejemplo. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros con la ley? Pues cumplirla. No la cumplimos para ser salvos. La cumplimos porque somos salvos. ¿De qué manera? Pues la cumplimos de la misma manera en la que nuestro Señor Jesús la cumplió. En la misma manera en la que nuestro Señor Jesús la enseñó. Y en la misma medida en la que nuestro Señor Jesús nos dio el ejemplo. Vamos a ver entonces algo que es fundamental y que tiene que ver justamente con el complemento de este tema. Nosotros como iglesia debemos entender que si bien es cierto tenemos la libertad
Esta libertad está diseñada, está establecida en función de la voluntad de Dios y tiene un propósito conforme al propósito y a la voluntad de Dios. Entonces vamos a leer cómo es que nosotros vamos a vivir. A continuación leeremos los versículos del 16 en adelante. Digo pues, andad por el Espíritu, y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Qué significa andar por el Espíritu o vivir por el Espíritu? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Fíjense, la ley está aquí, es buena y es necesaria. Pero si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos bajo la ley, estamos por encima de la ley. Sin embargo, eso no significa que vamos a ignorarla, significa que vamos a ponerla en práctica, conforme a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo siguiente. ¿Cuáles son las obras de la carne? Dice Pablo. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto que, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne. El hombre muerto en sus delitos y pecados. El viejo hombre, la vieja naturaleza que tenemos nosotros, que hemos dejado, que hemos crucificado, es la naturaleza que posee y da como obra todas estas cosas. Actúan en función de todas estas cosas que hemos mencionado, de manera maligna. Sin embargo, la ley le pone, condena todas estas acciones. Les pone el nombre, el título de pecado y las condena, las enjuicia. Entonces, esas obras de la carne ahora están acusadas, juzgadas por la ley. Pero aquí viene algo superior a la ley, que es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, que es la presencia del Señor, la presencia de Dios en nosotros. Y acá Pablo nos quiere enseñar que con el Espíritu Santo, esa libertad que hemos adquirido nos va a permitir ver la ley y las obras de la carne de otra manera. Nos va a permitir actuar de manera en la que el Espíritu Santo es
que es el autor de la palabra, de la ley, es el que va a actuar y es el que va a darnos el querer como el hacer. Es el que nos va a conducir a esa verdad y es el que nos va a ayudar y a permitir obedecer la palabra de Dios, pero también actuar conforme la voluntad de Dios. Y aquí viene el fruto de ese espíritu. En el versículo 22 dice así: mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Se dan cuenta? Contra tales cosas ya no hay ley. La ley quedó fuera de esto. Estamos en un nivel superior. Estamos con el Espíritu Santo, con el actuar, el Señor nuestro, con nuestro Salvador. El Espíritu Santo es el que nos va a llevar a poder cumplir todas estos frutos, producir esos frutos. Es porque el fruto es del Espíritu, no es nuestro. Nosotros ya vimos, nosotros lo que podemos producir son obras y son obras muertas, las obras de la carne. Pero con el Espíritu podemos dar frutos espirituales, o el fruto del Espíritu, dar un fruto espiritual, y esto nos permite que nosotros actuemos conforme a nuestro Señor Jesucristo. Pues los que son de Cristo, dice así, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros o envidiándonos unos a otros. Probablemente la ley produce esta vanagloria que tenían los fariseos, que tenían los maestros de la ley. Por eso Jesús puso esta parábola o esta figura del el fariseo y el publicano. El fariseo se vanagloriaba porque él cumplía la ley. Como dice acá, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos o envidiándonos unos a otros. Yo no soy como él, decía. Mientras que el publicano estaba humillado, arrepentido, reconociendo su pecado, y ese arrepentimiento podía darle por fe la salvación. Nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de la ley. La ley nos ha mostrado cuán malos somos. Pero ahora ya no vivimos bajo la ley, sino bajo el Espíritu Santo. Y esa es una iglesia que camina conforme a la palabra de Dios. Una iglesia que es libre, pero vive su libertad para cumplir y dar el fruto del Espíritu Santo. Como dice acá también en el versículo 13, voy a leer del versículo 13 al 15. En el mismo capítulo 5, dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Somos libres. Tenemos plena libertad. Verdaderamente libres, dice Jesús. Y somos salvos por nuestra fe
en el Señor. ¿Cómo vas a usar esa libertad y cómo vas a manifestar tu salvación? Pues con buenas obras. Vámonos a Efesios, capítulo 2, ¿no? En Efesios, vamos a ver en el capítulo 2, versículos del 8 al 10, lo que dice también el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo. Dice así: porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Por gracia, gratis. No lo hemos ganado, no lo hemos merecido, no lo hemos obtenido nosotros, sino por gracia se nos ha regalado la salvación. Por medio de la fe hemos creído para obtenerla. Nada más. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Esa salvación y esa fe ha sido un regalo de Dios. Dios nos ha dado tanto el regalo como la fe para recibir el regalo. Y por eso somos salvos. Y por eso somos libres. No por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Eso es una doctrina fundamental de nuestra iglesia bautista cristiana. Pero hay una parte importante que no debemos dejar de lado, y es en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó de antemano estas buenas obras para que anduviéramos en ellas. Esas buenas obras son producto del fruto del Espíritu Santo. Y para eso hemos sido creados, hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El apóstol Santiago lo define de manera muy práctica, muy clara en su exposición respecto a este punto claro sobre la fe y las obras que vamos a leer a continuación. Algo que es fundamental y que una iglesia debe manifestar. La iglesia es libre y vive plena libertad. Nadie está supeditado, condicionado, obligado a nada en una iglesia sana. En la libertad que Dios te ha dado, todos actuamos y todos servimos. Primer principio. Segundo principio, la salvación es por la fe. Nadie la ha comprado, ni la ha merecido, ni la ha ganado. Ha sido gratuitamente otorgada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí viene la parte tercera, la parte que nos corresponde y también nos compete, que es las buenas obras. Podríamos decir la frase de la siguiente manera: no somos salvos por obras, no somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Somos llamados, hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer buenas obras. Y esas buenas obras, producto del fruto del Espíritu Santo, es lo que debemos vivir y manifestar. Y es lo que deben reconocer en nosotros como una iglesia saludable, una iglesia que camina en el Evangelio. Es una iglesia que produce
por el fruto del Espíritu Santo, buenas obras. Entonces, leamos a Santiago en el capítulo 3, del versículo 14 hasta el 26, la manera muy gráfica en que él lo plantea. Lo estoy leyendo yo en la versión de la Biblia de las Américas. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Ojo, seamos analíticos y reflexivos con esto. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Es decir, una fe que no manifiesta ninguna evidencia de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Es la pregunta. ¿Puedes ser salvo sin el Espíritu, sin el fruto del Espíritu, sin la evidencia y la demostración del amor que el Señor nos enseñó y por el cual ha derramado abundantemente en nuestros corazones para los demás? Por eso la palabra, dice el Señor Jesús, toda la ley se resume en esto: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume, dice, toda la ley y los profetas. Entonces, con el Espíritu Santo, hermanos, estamos por encima de la ley. Continúo. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Veamos la parábola del samaritano. ¿De qué le sirvieron a los que pasaron por su costado ser judíos, fariseos, conocedores de la ley, si no pudieron actuar, no tuvieron misericordia, ni pudieron actuar en amor? Lo mismo dice acá Santiago. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está claro. Muéstrame tu fe sin las obras. Es una fe de labios. Es una fe de la boca para afuera, nada más. Pero, ¿y qué haces con tu fe? La fe solamente es, o son palabras que se dicen, o son verdades que se viven, acciones que hacemos con nuestro prójimo, con nuestro Señor. Si se trata solo de creencias, acá Santiago pone el punto sobre la I. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Si se trata solo de creencias, pues miren la comparación. Los demonios también creen y tiemblan. Recordemos que los demonios reconocieron a nuestro Señor Jesús, no como su Señor y Salvador, pero sí como el Hijo de Dios. Creyeron en que Él era el Cristo.
pero temblaban delante de él. Por eso, esta parte práctica es fundamental. Nos está enseñando que el fruto del Espíritu Santo es para hacer buenas obras, es para actuar en bien, por el bien, en la verdad, en el amor, por la paz, en el gozo, con paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, porque tenemos que manifestar nuestras buenas obras. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Tenemos que admitirlo, tenemos que aceptarlo. No podemos decir simplemente hablar y decir que eres salvo. Tenemos que actuar, tenemos que vivir, tenemos que practicar, tenemos que obedecer, tenemos que ser lo que decimos que somos, haciendo lo que el Señor nos ha mandado hacer. Esas son nuestras obras, obras de obediencia, obras de amor, obras que son conforme a la voluntad de Dios. 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras. Es cierto. No podía simplemente decir Dios, bueno, Abraham sí me cree, pero para que él le haya contado por justicia su fe, Abraham tuvo que actuar. Y lo que hizo Abraham es la evidencia de su fe. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras le fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice lo mismo que hemos leído antes, ¿no? Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Eso quiere decir lo que estábamos mencionando. Una iglesia debe vivir su salvación por fe, no por obras, pero debe vivir para buenas obras, debe actuar en amor. En esto conoceréis que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y de la misma manera, habla, ¿no? ¿No fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, y eso hace mención a lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? Gálatas 5, 20, Gálatas nos habla del fruto del espíritu. Pues, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Esa es la conclusión de esta noche. Nuestra salvación es por fe, no por obras, pero somos salvos para buenas obras, para hacer buenas obras. Por eso tenemos el Espíritu Santo, por eso es necesario el fruto del Espíritu Santo, por eso el Señor nos ha dado dones y por eso somos su iglesia, por eso el Señor nos ha enviado. Y Él dijo, el que guarda mis mandamientos, o sea, el que obedece mi palabra, ese es el que me ama. Está ligado, inseparable. Le obedeces, haces lo que Él quiere, lo que Él te ha pedido que hagas, entonces
está el amor manifestándose. El que obedece mis mandamientos, ese es el que me ama. El mismo Señor lo dejó en claro. Entonces, finalmente, hermanos, finalmente vamos a ver que estas tres verdades, estos tres principios, se tienen que evidenciar y vivir siempre. Nuestra libertad en Cristo, nuestra salvación por la fe y nuestras obras. También porque somos salvos, porque somos libres y por nuestra fe. Esa es la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos siga animando y podamos perseverar en esa verdad, en obediencia a su palabra, en obediencia a su verdad. Sigamos adelante, sigamos caminando conforme a su voluntad, llenos del Espíritu Santo. Es mi oración que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, como hijos de Dios, sean llenos de su Espíritu para actuar conforme a esta verdad. Que nuestra iglesia celebre estos 70 años reconociendo que podemos, sabemos y vivimos el Evangelio conforme Él nos lo ha enseñado. Que Dios los bendiga ricamente. A cada uno de ustedes, mis hermanos, que bendiga a sus familias, que bendiga sus trabajos. Y me despido hasta una próxima oportunidad. Un gusto estar con ustedes una vez más y que tengamos buenas noches. Dios les bendiga. Gracias, hermano Fabri, por la palabra expuesta en esta noche. Dios te bendiga grandemente. Gracias por ese mensaje hermoso. Ahora, hermanos amados, les invito a tener este tiempo grato que siempre tenemos todos juntos, ¿verdad? El tiempo de los diezmos y las ofrendas. Y Malaquías 3:10 nos dice: traed los diezmos al alfolí y haya abundancia en vuestras casas, ¿verdad? En nuestros hogares. Así sea siempre, hermanos amados. El Señor dice que abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Eso es lo que Malaquías nos dice en el capítulo 3, versículo 10. Entonces, hermanos, estemos confiados en ello y siempre estemos dispuestos a darle al Señor lo que a Él le corresponde. Y bueno, y también para poder ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Sabemos que seguimos pasando tiempos difíciles. Bueno, y hay hermanos que realmente necesitan de nuestro apoyo y nuestra ayuda. Porque se han quedado sin trabajo o porque están enfermos o tienen alguna necesidad urgente que suplir. Así que, hermanos, gracias a todos y cada uno de ustedes por la generosidad de sus corazones y porque siguen apoyando a los hermanos en necesidad. Dios les bendiga grandemente. Como saben, siempre al pie de la grabación de la cámara está saliendo las cuentas del banco para que ustedes puedan hacer su depósito. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Ahora, hermanos, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Santo, Señor Celestial, Dios Todopoderoso. Queremos en esta noche agradecerte por la bondad que siempre tienes para con todos y cada uno de nosotros, tus hijos. Gracias, Señor, porque tú de lo que nos das nos permites darte, Señor. Gracias porque pones en nuestros corazones ese deseo, Señor, de agradecerte a ti por todo lo que tú das a nuestras vidas. Gracias, Padre. Yo te agradezco por todos y cada uno de tus hijos, mis hermanos, Señor, que tienen ese corazón generoso de dar. Señor, para todos y cada uno de nuestros hermanos que están en necesidad. Gracias por ellos, Señor. Gracias por su amor. Bendícelos grandemente y tú, Señor, retribúyeles. Sobreabunda, Señor.
Gracias, Padre Santo. Estamos de aniversario. A continuación les presentamos el programa de celebración del 70 aniversario de nuestra amada Iglesia Evangélica Bautista Ebenecer de Miraflores. Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Amados hermanos y hermanas, el propósito de la celebración de este aniversario es renovarnos espiritualmente, reflexionar y ser desafiados, servir con amor y gratitud y vivir y compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, estaremos dando apertura a esta celebración el 1 de agosto a las 11 a.m. con la celebración de la Santísima Cena del Señor. Asimismo, allí pueden observar los siguientes días y en especial los días centrales de esta celebración se encuentran el 20 de agosto a las 7:30 p.m. con una preciosa reflexión y desafío para nuestra Iglesia Ebenecer y por supuesto para los bautistas en el Perú. Esto es a cargo de el pastor Alberto Procochuk, presidente de la Unión Bautista Latinoamericana. Y el 21 de agosto, también a las 7:30 p.m., la Iglesia sirviendo con amor y gratitud al Señor es un tema que estará llevando a cabo el pastor Rufino Nuñivero, presidente de la SEP. Para finalizar este tiempo de celebración, el 29 de agosto, estaremos llevando a cabo los bautismos. Que a Dios sea la gloria y la honra por siempre. La Iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Que Dios les bendiga. Les esperamos y también compartan esta invitación con otros. Hermanos, muy buenas tardes. Les recuerdo las reuniones regulares que tenemos en nuestra iglesia. Los días martes a las 5 p.m. se reúnen las damas para un tiempo de oración en el cual pueden interceder unas por otras y están orando por los temas más importantes y resaltantes de nuestra actualidad. Nuestras hermanas se reúnen a través de la plataforma Zoom. También a las 8 p.m. se reúne la sociedad varonil. A través de la plataforma Zoom se realizan diversos estudios bíblicos y se puede conversar y compartir diversas experiencias que vivimos en el día a día. Los días jueves tenemos la oración de la iglesia a las 7 p.m. Esta reunión se transmite a través de Facebook y YouTube y se realiza a través de la plataforma Zoom. En este tiempo hay intercesión por diversos motivos y están todos invitados. Los días sábados, la escuela bíblica para niños empieza a partir de las 2 p.m. Todos los videos y las clases se transmiten a través de la plataforma de YouTube. Los días sábados, a partir de las 5 p.m., por la plataforma de Zoom se reúne la sociedad femenil. Ellas se reúnen para alabar a Dios y para aprender más de su palabra. Los días sábados, a las 8 p.m., se reúne la sociedad juvenil para poder alabar y aprender más de la palabra de Dios. A través de la plataforma Zoom, ellos hacen sus comentarios y sus participaciones y todo el culto es transmitido por Facebook y YouTube. Los días domingos se realizan los cultos de adoración a las 11 de la mañana y es transmitido a través de Facebook y YouTube. En estos cultos nos reunimos para alabar a nuestro Señor Jesucristo y para escuchar la palabra que es traída por su siervo, nuestro pastor Ramón Correa. La escuela bíblica de adolescentes empieza los domingos a las 5 de la tarde y nos reunimos a través de la plataforma Zoom. Tocamos diversos temas que son de edificación para todos los participantes. El día domingo también tenemos a las 7 de la noche el culto de edificación
donde adoramos a nuestro Señor y escuchamos diversos mensajes que son preparados por cada uno de los hermanos de la iglesia. Esta reunión es transmitida por Facebook y YouTube. Hermanos, les recordamos que todas estas reuniones buscan la edificación del pueblo de Dios, buscan poder reunirnos y poder participar de cada una de ellas para crecer en el amor y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Están todos invitados a participar de las diversas reuniones. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Ya sabemos, hemos recordado nuevamente todas las actividades propias de nuestra iglesia. Así que vamos a orar para despedirnos. Agradecerle a Dios también por este día en que hemos tenido el ayuno y oración. Gracias a Dios por habernos permitido estar ahí, orar, clamar por todos y cada uno de nuestros hermanos en necesidad, por todos los asuntos de la iglesia también, por nuestro país. Gracias a Dios. Oremos. Bendito Padre Santo, Señor Celestial, Dios Todopoderoso, grande y temible. Te queremos agradecer por este día precioso que tú nos has brindado, en el que hemos podido estar, Señor, delante de ti, de tu santa y bendita presencia, aprendiendo más de tu palabra, Señor, meditando en ella, orando delante de ti, Señor, en toda oración y ruego y con acción de gracias. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia y podemos verla reflejada en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado participando de este culto y de todo el día, Señor, que hemos estado en ayuno y en oración. Y, Señor, también te pido que bendigas a los que no han podido estar. Gracias te doy por la vida de todos y cada uno, Señor, de tus hijos, nosotros tus hijos. Gracias por todo, Padre Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, despídenos de este tiempo, mas no de tu santa y bendita presencia. Bendito seas, Rey Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea, Señor. Estamos despedidos, hermanos. Dios los bendiga grandemente.